Bienvenidos al buzón de Ay, la mira, sección. nada más aproveché el corte para ir a depositar mi ahorro. Oigan, ¿qué fue? Yo fui a tomarme unas pastillitas para la memoria y unas vitaminas también para estar entera en mi adultez. Tú muy bien, y yo pendiente de la gente que nos escribe en Twitter, por supuesto en el teléfono, que la pregunta de hoy del buzón de dudas está Tremenda. fantástica. A ver. Pongan Ok, mucha vía atención, telefónica, por ok. favor. Y dice así, quiere ser anónima esta persona. Ok. Y dice, permítanme llamarles amigos porque aunque no los conozco, así lo siento. Seguramente soy el fan más viejo que tienen. Acabo de cumplir 56 años. Ay, qué bonito. Y creo que estoy pasando por la etapa más difícil de mi vida. Me despidieron de donde trabajé los últimos 20 años y por más que he buscado un nuevo trabajo, parece algo imposible para alguien de mi edad. Y mi liquidación tampoco va a ser eterna. No quiero subirme al tren de la depresión, pero estoy empezando a sentir que me hundo. Ayuda, por favor. Dios. Ok, primero, creo que de alguna manera tienes que estar consciente del talento y la experiencia que tienes y que afortunadamente hay muchos lugares que sí valoran eso. La cosa es encontrarlos, es un poco más complicado. Pero se ¿no? puede. Pero se puede. Valoran y necesitan. Exacto, ¿no? Porque muchas veces quizá vienes, si hablas de liquidación y muchas cosas, quizá vienes de una corporación grande, puedes acercarte a las pymes en donde lo que se valora justamente, como dice Sheila, es el talento y la experiencia. Entonces creo que ahí podría ser primer paso, ¿no? Segundo paso, necesitas quizá llenar tus días de cosas que te llenen, que te traigan fascinación y que no necesariamente implican dinero. Una tarde en la Alameda, un paseo. Nuestras delegaciones en CDMX ofrecen un montón de talleres y actividades casi gratuitas, si no es que gratuitas. Entonces es importante como ocupar la mente y el espíritu, ¿no? Sí, yo también diría, ¿no?, que hay que aprovechar esta experiencia y toda esta información que se ha recolectado con el paso de los años, y ahorita sería un buen momento entonces para compartir y heredar toda esa información, lo cual también puede verse reflejado en un trabajo que te remunere económicamente, para que no puedas compartir algo que a ti te ha llenado toda la vida, que es algo maravilloso cuando puedes ayudar a un tercero, ¿no? Y de alguna forma también estás recibiendo un capital, ¿no? Para que no estés como pues tan tenso por esta presión, esta crisis, ¿no?, de la edad. Creo que debemos de quitarnos esos tabúes, ¿no? De creer que la tercera edad es como ir en cuesta abajo. En declive, exacto. No No debería es ser así. así. Vamos a terminar, ¿no?, con esos Porque mitos. incluso lo que dices puede dedicarse a dar asesorías o incluso dar clases también. Que eso, Es ¿sabes qué me ha pasado justamente lo en que muchas iba yo. escuelas? Que la planta docente, que era muy importante, terminó, ¿no?, de pronto saliéndose por incongruencias en un par de escuelas en las que estuve. Y terminaban metiendo a compañeros, que no está mal que les den trabajo, pero definitivamente no era lo mismo a que te diera Sí, no. clases la experiencia, ¿no? Personas que han trabajado en eso toda su vida. Entonces creo que ese es un gran acierto, ¿no? Y una cosa que debemos de remarcar, agradecer y de utilizar a positivo. No hay peor preocupación que la de no tener trabajo. Y yo estoy contigo porque yo alguna vez me sentí así. Lo único que me salvó fue un principio. Generarte tú tu mismo trabajo. Justo. Como fuera que esto sea. Y esto me ha dado mucha satisfacción. Y bueno, ya que estamos hablando acerca de historias de vida, ¿por qué no me acompañan a conocer nuestra historia de vida del día de hoy? Que como siempre, no va a ser la excepción de traer a una eminencia en este tema. Vamos a ver qué nos tiene de sorpresa esta noche Historia de Vida. Pues amigos de Diversidad CDMX, estoy con una personalidad de la noche y del día también, y él es el señor Tico Aschentrup Toledo. Un aplauso por favor para Tico Aschentrup. Que bueno, cabe mencionar que este hombre ha cambiado las noches, sobre todo guys, aquí en la CDMX otrora DF. Porque yo recuerdo los truchas, la bola, primer galerón enorme allá y entonces, pero ya todo esto lo iremos descubriendo de Tico Aschentrup. Tico, ¿dónde naciste tú? Nací aquí en la Ciudad de México el 8 de abril del 58, o sea que el próximo año cumplo 60. ¡Qué belleza! Yo tengo 50, mira, tú me llevas 10, muy bien. Ciencias de la Comunicación UNAM. ¿Cómo es que entras ahí? Bueno, primero porque mi papá quería que alguno de nosotros, mi hermano y yo, fuéramos doctores, pero pues no teníamos esa vocación.
y yo quería estudiar filosofía y mi papá me dijo, ¿filosofía? ¿Y qué es eso? Te vas a morir de hambre. Y de todo lo que había estaba de moda ciencias de la comunicación, que además curiosamente en ese entonces era una carrera de mujeres, éramos pocos hombres en la facultad, pero bueno, fue muy padre porque a mí me cambió la vida ver todo. Soy orgullosamente universitario y egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y creo que fue de la época dorada porque tuve maestros muy importantes como René Avilés Favila, Fátima Fernández Crisle, Gustavo Sainz, y pues terminé la carrera, quise hacer una maestría en epistemología, pero pues empecé a trabajar y a ganar dinero y todos los trámites se fueron. ¿Cómo te especializas en la danza ritual indígena en cuanto a la fotografía? Bueno, mira, en la carrera te enseñan fotografía. Y yo tenía unos amigos franceses, de hecho terminando mi carrera trabajé y me fui a vivir a París. Cuando regresé con esos amigos, uno de ellos era un señor documentalista muy famoso y reconocido, François Reichenbach, y pues se dio cuenta que yo conocía y todo, hablaba perfecto francés y todo, y terminé, bueno, de asistente de producción, chofer, grabador, tomaba foto y me encargaba de foto fija. Entonces, empecé a tomar fotos diario, me echaba 3 rollos. No sé si te acuerdas que hasta luego me decían Mafafa Musguito, Sí, le decía porque andaba todo el con su tiempo estaba camarita. tomando fotos, ¿no? Pero eso te llevó al Lincoln Center, Bueno. al Harlem Museum, Ahí al sí. Hunter College, y has expuesto en Nueva York, mi amor, no es Bueno, cosa. Y te además puedo yo he sido- también dar- yo he sido tu musa. Porque Sí. cabe mencionar que yo he estado en esas exposiciones, que hay unas fotos fantásticas, las Sí. tenemos que checar. Pues bueno, mira, era muy desordenado y un amigo mío, Manolo Medina, que es mi manager, pero bueno, sobre todo es mi amigo, él trabajaba en Lincoln Center, en la parte de Dance Collection, y cuando vio mis fotos, que eran, él recopilaba sobre pósters de danza del ballet coreográfico de la UNAM, o de ese rollo. Pero cuando vio mis fotos me dijo, oye, es que esta es la auténtica danza ritual, porque el director francés con el que yo trabajaba, él se abocaba a filmar la danza ritual. Entonces yo tomaba fotos siempre, me echaba 3 rollos, y por muy mal fotógrafo que seas, no lo soy, pero después de tanta práctica, algo que tiene que salir Claro. bien. Entonces, tenía un material enorme en la cajuela de mi coche, echándose a perder. Un baúl, Un baúl, yo lo vi. un baúl, y un amigo me dijo, ¿pero qué es esto? Me dijo, dámelas, yo te voy a hacer una exposición en Nueva York. En ese entonces no había lo digital, y se lo di con todo y negativos. Y yo dije, ay, sí, claro, ¿no? Y a los 6 meses o al año me llega un fax ahí donde trabajaba, como de 20 metros, que me dijeron, ¿qué es esto? Y era para pedirme las fichas de todo, y con la fecha y la invitación de la exposición en Nueva York, en el 94 o 93 creo, en Lincoln Center. Y bueno, Lincoln Center es el centro cultural más importante del mundo, junto con el Pompidou de París. ¿Qué te falta por hacer? Ya para cerrar. Híjole, pues ¿qué me falta por hacer? Pues consolidar mi marca. Ahora estoy dedicándome no ahorré un peso, todo me lo gasté en el Rebe. Pero vive muy bien, eso sí. Y ya es la primera vez que ahorro. Yo ahorita estoy vendiendo productos oaxaqueños. Que es una belleza Y todo lo estoy tratando de consolidar mi marca El Acertico, que se lo debo a mi queridísima amiga Guadalupe Gómez Collada, que fue la que me introdujo Qué belleza. al centro histórico, y ahí escribí mi columna de gastronomía, y luego pude trabajar en la fundación del centro histórico, coordinando las ofrendas, fiestas de Navidad y todo, con mi amiguísima también Cristina Pandala, a quien le agradezco mucho haberme dado esa oportunidad. Entonces realmente es lo que me falta, consolidar mi marca Acertico, para pues estoy en el límite, mana. Ahora sí que es Supermana. Pero de mira, mi vida. fíjate que a mis ojos me pareces un hombre muy completo. Me parece que el día de hoy hemos descifrado un acertico muy, muy acertado, justamente con respecto a afianzarse cuando ya estamos en la tercera edad, porque ya somos parte, estamos en los Es umbrales. mi última oportunidad. Exactamente, pero lo vas a aprovechar fantástico. En nombre de la gente de Diversidad CDMX, muchas gracias, mítico, leyenda viva, Tico. Gracias. Gracias a ustedes. No acostumbro a dar entrevistas nunca. Exactamente, así que hay que valorarlo. ¿Y qué te parece si volvemos al estudio? Claro ¿Te que parece sí. muy bien? Pues seguimos aquí, en Capital 21, ciudad donde te ves.
Y ahora prepárense para un bombardeo de recomendaciones porque cada uno de nosotros tenemos 30 segundos para este ¿Qué te traes? Yo les quiero recomendar que vean una serie web que se llama Indetectables. Esta serie es una serie que habla acerca de personas con VIH y otras ITs. Está realizada en España. La pueden encontrar en @Floxer, FLOOXER. Y aparte de hablar de estas enfermedades, también habla acerca de las relaciones personales. Es una producción, como les repito, española y la pueden encontrar totalmente gratis. Sus redes sociales en Twitter son @WSIndetectables. Mi ¿Qué te traes? Es un homenaje a una persona que me inspiró, que me empoderó y que me heredó muchísimas cosas, entre ellas la libertad. Él es Francis, un travesti que hizo, bueno, delicias y horrores de el bien decir y el mal decir. Él llenó carpas, circos, teatros, viajó por toda la República. Y a mí se me llena el pecho de decir nuevamente que gracias a nosotras las vestidas y él que es el principio, hoy se pueden casar las barbonas. Bueno, Ego, sí. Pero bueno, también para llenar los días de emoción, de alimentar el alma, poco a poco he visto cómo regresan los discos de LP, estos de vinil. Afuera del Metro Juárez hay 2 puestos en donde pueden encontrar un montón de recuerdos maravillosos. Yo acabo de comprar una tornamesa y lleno mis tardes escuchando mis discos viejitos. ¡Qué maravilla! Y pues bueno, ya estuvo, ¿no? ¡Ay, Dios! El juego de las sillas. Me ganó. Se sentó Ni en una modo. tortilla, literal. Hay que ahorrar vida, hay que ahorrar salud, hay que ahorrar dinero, hay que También ahorrar... hay que ahorrar amistades. Es muy importante que las cuiden y que se las lleven hasta los últimos días de su vida. Aunque también hay que ahorrar tiempos fantásticos para poder lograr un futuro mejor. Exactamente. Recuerden comentarnos en #DiversidadCDMX, en @capital-21 y en nuestras redes @la_supermana. @Sheila Ferrera. y @Johnny Carmona. Nos vemos la próxima semana. ¡Mua! Cuídense. Repitan el programa. Y ya no seré tuya.